Hola, buenos días. Bueno, seguimos con la serie de vídeos comenzando con, en este caso va a ser Python. Python es un lenguaje de programación que para mi entender es muy fácil, se lee muy fácil. Cualquier persona sin conocimientos de programación puede leerlo porque está basado en el lenguaje inglés. Perdón, he tocado el micrófono. En el lenguaje inglés, y la verdad que al ser un lenguaje plano y muy fácil de entender, el mismo programa se explica por sí solo. Vamos a la historia, un poquín de historia. Fue creado en los años 80 por Guido van Rosen. En el 1991 publicó la primera versión que ofreció a la gente para que pruebe, la 09. Y este es un lenguaje que evoluciona desde el lenguaje ABC. ABC es un lenguaje de programación que se pensó primero para colegios y luego dio la semilla para poder crear Python. El nombre viene de los Monty Python, ya que el creador era un fanático. Estos son más que nada ayudas a memorias. Después, ¿por qué Python? Como he dicho, es un lenguaje muy humano, sin requerimientos de puntuaciones o símbolo, fuera de un lenguaje inglés comprensible. Se entiende de que usamos muy pocas llaves, muy pocos paréntesis, muy poco punto y coma al final de cada línea. O sea, realmente se usa, pero de una manera que no nos influye, no nos molesta a la hora de leer el código. El código se lee como, como si estuviéramos escribiendo una carta. Por eso pongo, cualquier persona que sepa inglés puede entender el código. Un código, un if, lo que sea, un for, lo puede entender cualquier persona que lo lea. Soporta clases y objetos. Es un lenguaje de alto nivel. Esto significa que no nos preocupamos de nada, solo de programar. Todos los objetos que se crean se destruyen automáticamente. Tiene un colector de basura, por decirlo de una manera, que va guardando ahí todos los elementos y los destruyen en el momento que se dejan de utilizar. Es un lenguaje interpretado, o sea que necesita un intérprete, necesita un programa para ser ejecutado, pero lo bueno de esto es que no necesitamos la compilación y todo el traqueteo que puede llevar un lenguaje como C++, que necesita ser compilado antes de poder probarlo. Esto lo podemos probar en tiempo real dando ejecución, ahora lo veremos, pero las formas que tiene es bastante positiva en cuanto a creación y dinamismo de un programa. El tipo de variables son dinámicamente asignadas, o sea, ahora veremos por qué, pero yo puedo crear un entero sin decirle que es un entero, crear una variable y solamente con la asignación ya el sistema sabe que necesita ser un entero, texto, lo que sea. Vamos más adelante. ¿Cómo se utiliza? Eh, Corre en cualquier plataforma. Se necesita tener el intérprete instalado. El intérprete se puede descargar desde python.org y funciona en cualquier entorno. Podemos utilizar un entorno de desarrollo como NetBeans, Eclipse, Visual Studio. En mi caso, en Mac, para hacer trabajos grandes uso Visual Studio Code, que es gratis. Y si no, si quiero hacer una prueba algo rápido, uso CodeRunner. A ver, el intérprete en tiempo real que se descarga de python.org es una ejecución continua. Nosotros podemos crear en un paso una variable, al siguiente llamarla y veremos cómo la variable se mantiene en memoria. Mientras tengamos la ventana shell funcionando, todas las variables y funciones y todo lo que creemos se va a mantener en memoria y cuando lo solicitemos, lo ejecutemos, lo va a llamar. También puede ser un entorno de desarrollo que da mucho más flexibilidad en cuanto a el orden y demás de los proyectos, archivos, programas que tengamos. Podemos ir acumulándolos en un sitio, podemos llamarlos como librería, podemos utilizar control de versiones con Git o Subversion. Más que nada son herramientas más flexibles. Esta es la imagen del CodeRunner. A ver, vamos un detallito básico. Son los tipos de datos. Hay tres tipos de datos, los básicos. Luego de estos hay evoluciones y diferencias. Pero en principio utiliza enteros, utiliza cadena de texto. Los enteros, bueno, son de 32 bits o 4 bytes.
Dependiendo, claro, si usamos una plataforma de 32 o 64 bits, podríamos usar hasta enteros de 64 bits. La cadena de texto lo mismo, utiliza un byte por carácter o espacio, y los booleanos son un bit, perdón. Como habíamos dicho, las operaciones de asignación son automáticas. Yo puedo crear una variable que se llame nombre igual rosa y él automáticamente sabe que es una cadena de texto. Lo mismo pasa con los números. Si yo pongo teléfono, una cosa que tenemos que entender, primero, obviamente acentos no podemos. Por eso la mayoría de los programas se escriben en inglés. ¿Por qué? Porque no hay acentos. Entonces, realmente a veces se ve feo que no tenga un acento, pero es requerimiento del programa. El programa no acepta algunos caracteres. Entonces, o lo hacemos en inglés o nos olvidamos de los acentos. Y en mi caso, yo utilizo mucho camel case y las variables las dejo en minúscula, las funciones las podemos poner en mayúscula, las clases las podemos poner en mayúscula, pero siempre si utilizamos nombres compuestos usamos el camel case. Acá el teléfono, por ejemplo, le asignamos este número y automáticamente él dice que es un entero. Lo mismo ocurre con las operaciones matemáticas, que lo podemos hacer simples y llanas, sin problemas, con los símbolos, llaves y demás. Podemos hacer cualquier tipo de funciones matemáticas, operaciones matemáticas, y los racionales también. Mayor, menor, igual, menor, igual, diferentes. Todos se pueden utilizar como en cualquier lenguaje de programación. Uy, acá, en vez de poner un igual, puse un menos. Esto lo tengo que corregir. Vale. Tenemos opciones de conversión porque como él reconoce cuando está entre paréntesis, reconoce que esto es un texto. Si nosotros sumamos estas dos variables que acabo de crear, las va a sumar, pero como texto. Entonces el resultado va a dar esto. Si tenemos una conversión o una asignación sin paréntesis, por ejemplo, pero podríamos convertir una cadena de texto en un entero. Obviamente esto va a ser el número, va a ser el intercambio, y si no va a dar falsos, en el caso de que no pueda. Si hay un carácter aquí adentro que no sea un número, va a dar un falso, un booleano. Lo mismo pasa en esto. Si yo convierto los dos a int, cuando lo sumo, sí el resultado va a dar la suma de los dos. Todo esto lo podríamos probar en consola. A ver, podemos hacer alguna pruebilla. Bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Esto es fácil de entender, no hace falta que hagamos prueba. Vamos a seguir al siguiente. Aquí vemos la utilización del intérprete y también cómo se crea. El intérprete puede crear archivos y ejecutarlos. En este caso, en el intérprete crearemos una variable, la segunda variable, luego haríamos una función que haga una suma nomás, un resultado que dé una suma, imprimimos el resultado y luego nos ofrece el resultado. Por eso decíamos que es una ejecución continua. También podríamos crear un archivo y ejecutar el archivo. Básicamente es lo mismo. Podemos crear mini programas. Vamos a hacerlo esto sí vamos a hacerlo, que la verdad que vamos a parar un momento y vamos a hacerlo, así lo podemos ver. Por ejemplo, acá tengo mi entorno de desarrollo. Este es CodeRunner. Podríamos crear este programa, por ejemplo, y mira, vamos a hacer así, variable 1 va a ser igual a un entero. Esto tiene que ser entero. Y dentro, ¿qué le ponemos? Creamos un input. El input necesita un texto para que haya una interacción. Entonces ponemos introduce un número, como he puesto aquí. Lo mismo, buscamos una variable 2 y hacemos exactamente lo mismo. Creamos el resultado final, es un int. Input. ¿Qué he hecho? Input. Ponemos introduce otro número. Y esto, el input, lo que hace es espera que yo introduzca algo y dé un enter. Y luego lo que yo introduzca lo va a convertir en entero.
Vamos a tener también un resultado. No tengo que decir que va a ser un entero, no tengo que decir nada. Variable 1 por variable. Si ven acá, yo estoy escribiendo y automáticamente me está diciendo qué opciones tengo, qué variables tengo dentro de este programa que puedo usar. Esto es el IntelliSense. Es un sistema que recorre todo el programa y va guardando esa información, lo que él reconoce como variables, funciones y demás, y te la ofrece en el caso de necesitarla. Y hacemos un print del resultado. Pongo resu y ya me dice, ¿qué es lo que quiere? El resultado está ahí. Una vez que tenemos el programa hecho, ejecutamos. Introduce el número 1. Un número, perdón. 12. Ponemos otra vez 12. Y tenemos 144. Porque hace la multiplicación de uno por otro. Esto es básicamente lo que tenemos aquí. Continuamos y vemos el siguiente ejemplo. Lo que hemos hecho hasta ahora fue una simple multiplicación. Ahora podríamos trabajar con listas. ¿Qué son las listas? Pues las listas es un paquete con una serie de variables que yo puedo utilizar en cualquier momento. Las variables se van guardando en espacios dentro de esta lista. Cada espacio identificado con un corchete. Si yo comienzo con perro, por ejemplo, este espacio va a ser un espacio 0. Por ser un ordenador, él no empieza del 1, él empieza del 0. Cuenta el 0. Entonces el espacio 0 tenemos al perro, el espacio 1 tenemos al gato y el espacio 2 tenemos a la gallina. Si pido un espacio 3 me va a dar un error porque no existe el espacio 3, aunque tenga 3 elementos. Solamente tenemos que recordar que siempre empezamos a contar desde 0. Si hacemos el print de la lista de animales, me va a imprimir los 3 animales. Ahora, si hacemos un print de la lista de animales y entre corchetes le digo el 2, si este es el 0, este es el 1, me va a imprimir gallina. Si borro de la lista de animales el 1, hago un del de la lista de animales 1, estoy borrando el gato, y luego imprimo la lista de animales, me va a aparecer el perro y la gallina. Vamos a hacerlo. Uy, se me está yendo el tiempo, hay que apurarnos. Aquí he hecho un programa, vamos a hacer otro. Aquí digo new file y me pone otro programa. Ponemos listas. Vamos a lista de animales. Es igual. Ponemos perro, dijimos gato y dijimos gallina, ¿no? Uy, ¿qué he hecho? Gallina. Perfecto. Si hago un print de lista de animales, si solo hago esto, me hace la lista de animales, me imprime la lista de animales. Si hago un print de la lista de animales, pero quiero solamente el valor 2, o sea, primero me va a imprimir la lista y luego me va a imprimir solo el valor 2, que dijimos que era gallina. 0, 1, 2, gallina. Si hacemos un del, que es borrar lista de animales, y borro, si borro así, estoy borrando toda la lista de animales, pero si borro así y le digo quiero borrar el 1, estoy borrando solo el 1. Y si luego hacemos lista de animales, vamos a ver que nos falta el 1, que es el gato. De la lista hemos eliminado el gato. Perfecto, estos son listas. Sigamos, rápido, que si no se me viene todo. Vamos a hacer así más rápido. Tuplas. Tuplas son iguales a las listas, tampoco me voy a extender mucho, son iguales a las listas, exactamente iguales, menos que no se pueden modificar. Una vez creadas no se pueden modificar, ni agregar, ni nada. Podemos crearla en la primera instancia o ir creándola, pero luego no se pueden modificar. Esto, ¿qué beneficio tengo? Normalmente se usan listas, pero las tuplas se usan porque son mucho más rápidas para leer, y ocupan mucha menos memoria.
Entonces, en casos especiales que tenemos una lista muy grande y que no la vamos a modificar en ningún momento, lo mejor es crear una tupla. Vamos ahora con el diccionario. El diccionario es un conjunto clave-valor, separados por dos puntos. En este caso vamos a ponerlo así. Dos puntos, vale. Identificado con llaves. Puede ser cualquier tipo de variable u objeto también, sin restricción. Puede contener cualquier cosa. Ahora, veremos un ejemplo aquí. Acá tenemos un listado. Y acá tenemos un listado de 1. Ahora podemos hacer una lista de animales, por ejemplo, con el índice 4 patas. Y que me devuelva una lista de los animales de 4 patas. Fíjense en este caso, los índices son strings. Tenemos que ponerlo entre comillas. Pero las listas son listas. Así que son variables que va a llamar a la variable creada. Lo mismo, 2 patas. Es un string y llama una lista. También tenemos sin patas. Y lo que llama es un string. Estoy llamando un string. Ahora por eso lo estoy poniendo entre comillas. Y cuando hacemos un print, por ejemplo, 4 patas, podemos obtener el resultado. La lista de los 4 patas. Por ejemplo, aquí tenemos el texto convertido. Tenemos nuestra lista de 4 patas, lista de 2, lista de animales, en donde creamos el diccionario. Y cuando llamamos a ese diccionario y le decimos, con el índice de 4 patas que tienes, me pone todo esto. Nosotros acá podemos ir modificando y el resultado va a ser perro y gato. Por ejemplo, ponemos, yo que sé, elefante. Vamos a poner elefante. Guardamos y ejecutamos. Y ahora me dice elefante. Nosotros no tocamos acá el diccionario llama a la lista. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, hacemos las traducciones. Traducciones. Por ejemplo, vamos a hacer dog es perro, por ejemplo. Perro. Coma, y hacemos así, 2 puntos, 2 puntos. Cat es gato. Y luego cuando lo llamamos, hacemos print y decimos traducciones, pero yo quiero saber cómo se llama el perro en inglés. ¿Qué significa dog en inglés? Y llamo a la traducción. Lo que pasa es que esto puede ser gigantesco, puede tener una lista de diccionario muy grande. Entonces yo le digo, traducime dog. Y esto, cuando le damos a ejecutar, bueno, va a ejecutar el anterior, el print anterior y ahora ejecuta esto. Entonces me dice que perro. Dog significa perro porque hace la llamada al diccionario con su índice y me devuelve el resultado. Esto es un diccionario. Bueno, también podemos seguir viendo el condicionante if, el if y else. Básicamente esto es en el lenguaje puro y duro. Si pasa algo, o si pasa esto otro, o si no pasa ninguna de las dos cosas anteriores, o ninguna de las que haya, porque el if puede repetirse constantemente. En este caso tenemos una bifurcación que puede tener diferentes opciones. Aquí hay un escalón que no debería estar, pero bueno. El if tiene que venir, bueno, este no me deja porque está, a ver, vamos a hacerlo así. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora se fue muy atrás. Bueno, tema de escalonamiento del PowerPoint del Keynote. Vamos a traducir todo esto a código. Así lo vemos. Aquí tenemos un ejemplo hecho. Variable 1, variable 2. Si variable 1 es mayor a variable 2, entonces imprime esto. Si variable 2 es mayor a variable 1, imprime esto otro. Si no ocurre nada de esto, entonces son iguales. El if puede haber la cantidad que queramos. Podemos tener así 20 if. Obviamente diferentes condiciones. Pero el if inicial no puede duplicarse, ni el else puede duplicarse. Pero el if pueden ser la cantidad que queramos. Cuando ejecutamos este código, obtenemos variable 2 es mayor a variable 1. Uf, tiene razón, vamos a invertirlo. Por ejemplo, vamos a poner este en 30.
no es necesario el tema de separación y demás, yo lo hago por costumbre nomás. Ejecutamos y dice ahora, el 1 es mayor a 2, porque cae aquí. Si 1 es mayor a 2, cae aquí. Si 2 es mayor a 1, cae aquí. Y si son iguales, vamos a ponerlo. Son iguales. ¿Ves? El sistema reconoce automáticamente. Esto es un condicionante. Ahora continuamos. Un bucle for. Vamos a hacer el bucle for directamente. Si tenemos un for, es una ejecución de algo hasta que se termina ese algo. O sea, tiene un límite. Por ejemplo, en estos ejemplos, aquí tenemos... Uy, condición sin acentos, qué mal. En estos ejemplos lo que tenemos es, por ejemplo, un for, que es la sentencia, x en un rango de 6. Ya ven, 6. Finalizamos el for, obviamente con los dos puntos, y damos enter. Ups, nos quedó ahí. Significa que estamos dentro del for. Si estamos dentro del for, hacemos un print x. Uy, perdón. ¿Qué pasará aquí? Aquí lo que hará es obtendrá el rango 6 aquí, que son de 1 a 6, y lo asignará a x. Cuando pase por aquí, imprimirá. Entonces imprimirá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son el rango de 6 que tenemos. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha obtenido un rango. El rango son un montón de numerillos. En este caso 6 números. Como siempre empieza por 0. Empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que dio una vuelta. Y después terminó. Vamos a poner acá un print. Por ejemplo. Vamos a hacer un terminó. Terminó. Entonces damos enter. ¿Ves? Da vuelta, 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 vuelta dentro del for hasta que se cumple todas las condiciones y termina. Se cumplió todo el rango. Ha consumido todo el rango. Dio todas las vueltas mientras el rango existía. Cuando terminó, terminó. Y ejecutó el siguiente. Esto es un bucle for. Lo podemos hacer tanto con un número como con texto. Texto es una cadena de caracteres. Así que podemos poner lo que sea acá. Y como es una cadena, irá carácter por carácter pasando por aquí. Entonces, ¿qué va a imprimir? El H, luego la L y luego la A. Y luego terminó. Aquí lo vemos. Dio todas las vueltas necesarias y termina. Perfecto. Ya vimos el bucle for. Bueno, ahora vamos a explicar el while. El while es un bucle como el for. Lo que pasa es que el for se utiliza más que nada cuando sabemos el límite, y el while cuando no sabemos el límite, no tenemos un límite que seguir, sino tenemos una condición. En este caso la condición de este programa que vemos acá es cuando la variable var sea 3. Mientras sea menor a 3, no pasa nada. Mientras esto sea verdad, no pasa nada. Cuando sea falso, saldrá. Vamos a verlo en código. Acá tenemos el código de ejemplo, traducido ya. Vamos, variable, valor 0, un while con los dos puntitos para indicar que estamos dentro del while, y mientras estemos con este espaciador entre medias, este espacio entre medias, nos indicará que estamos dentro del while. Vamos a la variable var, va a ser igual a var más 1. Imprimimos var. Y cuando todo ese while termine, cuando salga, recién ahí va a imprimir el término. En este caso, cuando ejecutamos y vemos el resultado, veremos que cuando pasa, aquí vale 0. Pero ¿qué pasa? Aquí vale 0, entonces esto es true, esto es verdad. Y se suma 1, o sea que antes de imprimir ya se sumó 1, por eso aparece el 1 aquí. Continúa, 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 y aquí llega el 2. El 2 es menor a 3, perfecto. Pasa aquí, se suma 1 y es 3. Aquí me dice 3. Aquí me imprimió el 3. Y luego cuando intenta entrar, nuevamente esto vale 3 ya, porque ya lo sumé aquí. Cuando vale 3, esto no se cumple, entonces esto es falso. Y cuando es falso, termina y nos imprime el término. Esto es un while. Una función o un método. ¿Qué es una función? ¿Qué es un método? Una función es algo, una tarea
es un código, un bloque pequeño de código, pequeño, grande, puede ser de cualquier tamaño. Un mini bloque de código que puede estar fuera de una clase. Y un método es lo mismo, pero dentro de una clase. Ya veremos en el siguiente slide qué es una clase. Entonces, vamos a código. Creamos una función. La función se define con el def. Definir la función. Entonces, cuando definimos una función, vamos a código, vamos a crear un nuevo archivo que se llame funciones. Definimos una función, le decimos def. Estamos definiendo una función. Saludar, por ejemplo. Y le decimos que dentro de saludar vamos a tener una variable que se llame nombre. Perfecto, aquí vemos los dos puntos. Cuando le damos enter vemos que no llegamos al final, es porque estamos dentro. Y hacemos un print y le decimos hola y le decimos que agregue el nombre que se le asignó anteriormente aquí. ¿Qué pasará ahora? Si llamamos una función, es algo que nosotros, un código que vamos a reutilizar constantemente. Entonces, en cuanto nosotros usamos una segunda vez el mismo código, ya eso necesita una función ahí llama función. Entonces, si le decimos saludar, un nombre, ¿qué nombre le ponemos? Por ejemplo, le podemos poner Pepe, como tenemos en el ejemplo, y también ponemos saludar y le ponemos de nombre Juan. El Pepe lo puse sin minúscula, se va a ofender. Le damos run y ¿qué pasa? Me dice hola Pepe, hola Juan. Usando el mismo código, yo estoy utilizándolo para diferentes usos o diferentes cosas o diferentes partes del código. Quizá tengo un código que se está logueando el usuario. Se puede loguear y le puedo decir hola Pedro, hola Juan, dependiendo de quién se loguee. Entonces, en este caso, si hago un código genérico, puede ser que lo tenga que repetir varias veces. En ese caso, lo mejor es hacer una función. Muy bien. Y ahora veremos. Para terminar la introducción y ya se puede decir que sabemos cómo empezar a programar. Una clase, por ejemplo, es en programación a objetos, es una forma de empaquetar, encapsular una funcionalidad grande, con atributos, campos, métodos, bueno, funciones realmente no, funciones son externas, un método es una función básicamente. Y bueno, aquí lo explica. El método es una función que vive dentro de la clase. O sea, cuando yo necesito hablar, utilizar esa función, necesito instanciar la clase. Y la clase funcionará con sus parámetros internos, sus atributos internos. En este caso, cuando creamos una clase, podemos pensar de una forma, a ver, podemos simplificarlo de manera de tener un programa dentro de nuestro programa. Nuestro programa va funcionando y en algún caso necesitamos un programa que haga algo diferente, llamamos una clase. Esa clase se instancia y se instancia las veces que queramos. Podemos duplicarla y multiplicarla las veces que queramos y podemos reutilizarla. Cuando dejamos de utilizarla, la clase se destruye y libera toda la memoria que sea necesaria. Mientras tanto, siempre va a utilizar, a ver acá, persona, bueno, hay mayúscula, minúscula, pero porque el sistema me lo ha corregido solo. Estos serían, bueno, ahí está. Perfecto. Y tenemos algo de imprimir. Perfecto, bueno, podemos esto codificarlo. Aquí lo tengo en un ejemplo. Tenemos la clase persona, dos puntos siempre, para identificar que seguimos dentro de la clase persona. Lo mismo en los métodos. Tenemos un nombre, un apellido y una definición, un método, una definición de un método, que en este caso es imprimir el nombre completo. El self es un parámetro obligatorio que necesitamos para indicarle a la clase que estamos dentro de sí misma, que no necesita salir para nada. Lo mismo cuando llamamos una variable. Cuando llamamos una variable le decimos self, decir, esta variable está dentro tuyo, búscala dentro tuyo. Pues si ponemos solo nombre, esa variable la va a buscar por todo el programa. Va a salir de la clase y va a buscarlo por todo el programa. No, necesitamos decirle y limitarlo a esto. Más que nada para no haya consumos indeseables. Lo mismo cuando generamos un método que necesita una variable,
necesitamos decirle self, que el método va a funcionar dentro de este entorno, dentro de la clase. En este caso vamos a imprimir el nombre completo, que tomamos el nombre que tenemos aquí ya preestablecido, tenemos un nombre por defecto y un apellido, le ponemos un espacio entre medias e imprimimos. Lo mismo pasa si queremos seleccionar un nuevo nombre, configurar un nuevo nombre a este nombre, tenemos esta opción que lo que hace es coger el atributo este, la variable esta, y le asigna un nuevo nombre, que es el nuevo nombre asignado aquí. En este caso, estamos en cualquier parte de nuestro programa y queremos llamar a este mini programa dentro. Que podemos tener una base de datos de usuario, podemos tener infinidad de cosas. Es un mini programa, podemos llamar y decir llamar un diccionario, una clase llamada diccionario que me traduzca un nombre, o que me lo traduzca en otro idioma, o lo que sea, Puedo generar una clase que haga lo que sea. Una clase puede ser funciones matemáticas y dentro tenemos funciones muy complicadas que no hace falta que vaya recordando, sino la creo solamente una vez en clases, en funciones matemáticas, por ejemplo, una clase se llame funciones matemáticas y dentro tener todo. En este caso podemos instanciar esta clase. Instanciar es solamente guardar en memoria, llamar y poner en memoria persona, por ejemplo, 1, y voy a decir que se instancia desde persona. Así estoy llamando e instanciando, guardando en memoria todo el paquetito este que tengo acá lo guardo en memoria. ¿Qué puedo hacer? Podemos llamar a persona, porque ahora yo ya tengo una variable persona que realmente es esta clase, pero está guardada en memoria. Con un punto llamamos a todo lo que hay dentro. Y por ejemplo vamos a usar el IntelliSense. Si le ponemos imprimir, me dice, dentro hay algo que se llama imprimir nombre completo. ¿Eso es lo que quieres? Sí. ¿Esto qué va a hacer? Va a imprimir el nombre completo, va a coger el nombre de aquí y el apellido. Vamos a ejecutarlo y lo va a imprimir. Ahora, queremos instanciar otra cosa, otra vez el mismo persona, pero de otra forma diferente, y decirle persona 2 es igual a persona. Pero en este caso, persona 2, vamos a hacer que cambiarle el nombre, poner un nuevo nombre. El nuevo nombre será Juan, por ejemplo. Entonces, volvemos a imprimir los dos, porque quiero que verifiquen que persona 1 no varió. Y persona 2 ahora tiene un nombre nuevo. Ejecutamos. Ejecutamos la primera vez, este que está aquí, que lo podemos quitar, así no nos marea. Ejecutamos. Tenemos el original y el modificado. Ahora en memoria tenemos dos, un persona 1 y un persona 2. Así podemos tener infinidad. Se van guardando en memoria y luego puedo trabajar con estas personas y hacer modificaciones, llamar a uno, llamar a otro, no sé, incluirle la fecha de cumpleaños, lo que sea, y siempre reside en memoria. Luego hay formas de guardar en archivo, en base de datos y demás, pero en principio siempre va a trabajar en memoria. Esto básicamente es una clase. Yo creo que ya tenemos lo necesario como para empezar a crear nuestros propios programas. Más adelante, o si lo desean, si quieren poner algún ejemplo e intentamos hacer algún ejemplo, algún programa y hacemos nuevos vídeos cortos creando ese tipo de programas, ejemplos o lo que quieran. Tengo uno en mente que es uno de los libros que he publicado en donde creamos un videojuego. Creo que va a ser ese el próximo vídeo. Gracias, hasta luego.